Un poco la idea, bueno, nos presentamos. Matilde Castellano no necesita presentación porque, sí, diríamos, es absolutamente conocida, sí, en todo el ámbito, diríamos, de la difusión, de la modernización, de la innovación, de la transformación digital, de la transformación organizacional. Es además también un cargo directivo en la Asociación de Mujeres del Sector Público. Era. Bueno, pues todo... Pero soy de la asociación, asociaros. Y sobre todo, aunque vive en Toledo, es de Albacete, con lo cual eso es ya un... De albacetista. Y yo pues me presento, preséntame tú. Antonio es tesorero, aunque se note poco, porque tiene poco carácter de tesorero, sobre todo es el alma de Sedipualba, ¿no? Un proyecto que enamora a quien lo conoce porque pone en valor a los empleados públicos, que todos lo sabemos, pone en valor a Albacete y pone el valor, el talento que tenemos en la administración pública, que a veces creemos que siempre hay que recurrir al exterior, ¿no? Pues ellos son un ejemplo y él es el que lo promueve. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. La cuestión es lo de la innovación, ¿no? ¿La innovación es una necesidad o es una mera posibilidad, ¿no? Yo creo que la innovación es una necesidad. O sea, el mundo ha evolucionado a través de la innovación. Si no, seguramente pues estaríamos todavía haciendo las guerras con piedras y no con bombas atómicas. Pero, aparte de eso, realmente la innovación no es algo que se pueda uno prescindir de ella. O sea, prescindir de la innovación es caer, en primer lugar, en la inanición, porque si no innovas, te pasan por encima, ¿no? Entonces, la innovación entendemos que no es una posibilidad, que se puede innovar o no, no, es una necesidad. Hay que levantarse todas las mañanas diciendo, ¿puedo hacer las cosas de una manera mejor? ¿Puedo cambiar algo? Ese espíritu es el que hace avanzar a las organizaciones, a las sociedades. Y un poco, en el caso concreto de la Diputación de Albacete, quizá el proceso original nuestro es haber tenido la osadía de cumplir el artículo 157 de la Ley 40. El artículo 157 de la Ley 40/2016 dice que las administraciones públicas que desarrollen aplicaciones informáticas para la aplicación de los requisitos de la Ley 40, la Ley 39, o que sean propietarias de los derechos de esas aplicaciones, pondrán a disposición del resto de administraciones, a través de un sistema público, el CTT, Centro de Transferencia de Tecnología, a disposición de forma gratuita o compartiendo costes con las administraciones que lo vayan a usar. Bueno, pues nosotros nos creímos lo del artículo 157. Realmente el proceso de modernización, de modificación o de innovación de la administración electrónica en la provincia de Albacete empieza con desarrollos en la propia Diputación, año 2012, se extiende al resto de ayuntamientos, año 2013, en aplicación de lo que decía la Ley 11/2007. O sea, que tampoco es que la ley ya decía que las diputaciones tenían que. Y a partir del año 2016, que ya entramos con la ley, pues ya teníamos todos los ayuntamientos prácticamente de Albacete, y en ese momento vamos a Lisboa, nos enteramos de que hay una cosa europea que se llama share, compartir y reutilizar, share and reuse, y dijimos, pues si nosotros podemos compartir y reutilizar, pues ahí salimos. Entonces, utilizando esa necesidad que teníamos de la obligación de ponerle administración electrónica a los ayuntamientos, lo aplicamos o conseguimos la virtud de extenderlo al resto de administraciones que han tenido la necesidad y se han acercado a nosotros. Eso es un poco lo que nuestra línea de innovación, ¿no? La experiencia de la intervención general de la Junta es un poco diferente, porque debe o puede o está obligada la intervención. Fijaros lo que significa control interno. Control. La palabra control, según la RAE, dice comprobación, inspección, fiscalización, intervención, pero tiene una segunda acepción, que es dominio o mando. Seguramente si no nos hubiéramos movido nos hubiera tenido la organización que soportar, seguramente. Pero ¿por qué? ¿Qué nos encontramos para innovar? ¿Por qué hicimos esto? La situación era parecida, pero con un hándicap. En una administración autonómica la digitalización no es homogénea ni transversal.
La PAC viene con unos condicionantes, las ayudas de emergencia social vienen con otro, la dependencia, contratación lleva un ritmo, la subvención es otro. Era todo una visión parcial, nada transversal, y ahí está en medio el interventor que tenía que controlar. Además, viene el COVID, por supuesto, y unos fondos, los Next Generation, en el que nos vienen a decir, de manera no muy clara, pero se podía intuir, que Europa no cree en el control español. Si os dais cuenta, la manera en la que hacíamos el control se reducen a muchísimo los extremos y nos viene a decir que vayamos cambiando el paso. Pero nosotros ahí vimos una oportunidad para dejar de ser el que tiene el mando y el poder, pero no significar nada en la organización, ser irrelevantes, poderosos pero irrelevantes, a ser útiles. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, lo primero, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, es un hype, está de moda, aunque también hay mucho, creo que puede mejorar muchísimo y se puede usar, pero creo que, de verdad, fuera de los mensajes de fuegos artificiales, primero hay que hacer lo que hizo Sedipu Alba, ¿no? Primero hay que cumplir con la administración electrónica, aunque sea una palabra que se ha desterrado ya esa administración digital. Y para tener una administración digital que funcione, lo primero que hay que hacer es racionalizar. Nosotros racionalizamos el proceso de gestión de gasto público cambiando nuestra ley de Hacienda. Eso nos permitió estandarizar, de ahí automatizar y ahora sí podemos plantearnos casos de inteligencia artificial. Pero como esto hay muchísimos casos. Hoy día la ordenación general del pago, la intervención formal del pago. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo vamos a explicar a los ciudadanos que nos dedicamos departamentos enteros a eso? Un pago, cuando se hacía en papel, pues seguramente tendría sentido que fuera otra persona que comprobara que la cuenta corriente, pero hoy día que los ciudadanos van a hacer una transferencia y su banco le dice el titular se corresponde con la cuenta, van a entender que tengamos cientos y cientos de personas dedicados a comprobar nuestro maestro de tercero con el certificado de tercero. No lo van a entender. A lo mejor no sucede en un año, sino en 10, pero si seguimos en la misma, desconectaremos totalmente de la sociedad a la que servimos. Por tanto, es una necesidad. Acabamos en lo mismo. Sí, ¿y por qué innovamos? O sea, hay una actitud. Yo creo que también la innovación, igual que la gestión, igual que la vida, la construimos las personas, ¿no? Cada uno con sus TIC, con sus ilusiones, o con su formación, o con su carácter. Es una actitud de inconformismo, y una actitud también que nos lleva a asumir riesgos. Es decir, si no estamos dispuestos a asumir un riesgo, difícilmente podemos innovar. Y la Administración permite asumir riesgos, controladamente. Antes, cuando decías el tema de la intervención, yo digo también que cuando empezamos con todo el proceso de Sedipu Alba y de la puesta en marcha de las sedes electrónicas y tal, yo era el interventor. Entonces, como interventor tenía autoridad. Y podía, si el interventor, que es el que pone las pegas, resulta que es el que no pone las pegas, diríamos, descontrolas un poco a la organización. Dice, bueno, pues si este que es el que tenía que estar aquí diciendo que más papeles y dice que menos papeles... Entonces gané esa autoridad en principio y me pasé a la tesorería y entonces gané tiempo. Porque ya las cosas funcionaban un poco más tal y entonces me podía dedicar más a todo el proceso este. Pero es verdad, diríamos, es la actitud. La actitud y luego pues también la aptitud, ¿no? Yo voy con los peros para hacer el buen dúo. Lo verdad es que es la actitud, pero no pasa nada si no cambias nada. Y si cambias cosas, pues puede ser que rompas algo. Y eso es así. Entonces, quien innova sabe que no es algo que la organización generalmente se encuentre una alfombra roja. Ni siquiera te van a hacer loas. Ahí, aún después de 3 años del proceso de transformación de gasto, tienes que oír, no sé yo cómo funcionará eso. O sea, y es así. Para mí, el problema en innovar lo encontramos en la definición que dio en 2003 la Comisión Europea de Administración Electrónica, que decía, es el uso de las TIC en los servicios públicos, ojo, con cambios organizativos. ¿Qué cambio organizativo estamos haciendo? Ninguno. Es más, mira, hay aplicaciones estupendas que con gran esfuerzo los tecnólogos ponen en departamentos, en personal, gestión de vacaciones, donde antes contaban los días que le correspondían a un funcionario, marcabas que no se cogía uno más. Todo ese trabajo ha caído con la automatización. Si rápidamente a la gente, a esos departamentos, no le das una tarea nueva, esa gente se te va a volver, aceptará ese cambio, lo asumirá, se quedará a medio gas
y va a resistirse a cualquier innovación. Entonces, para innovar y meter una innovación hay que preparar mucho a la gente. Nosotros, por ejemplo, en la intervención general, el control previo se ha aligerado muchísimo, tanto que ahora tardamos la mitad de tiempo. Y dicen, ¿y ahora qué hacéis? Pues ahora hacemos, de que no hacíamos controles financieros, la parte que hacía previa, a este año proponer 15 controles financieros. O sea, entonces hay que decir qué va a hacer. Luego también me parece un hándicap la selección, pero eso daría para otro taller. Creo que seleccionamos por gente que repite y se agarra al precedente. Eso nos marca, llevamos el pecado original. Si repito, apruebo. Si me apego al precedente, no tengo que motivar una resolución. Entonces, repetir me sale mucho más barato que innovar. Y luego falta impulso transversal. En la organización grande somos muchos con intereses contrapuestos y no siempre somos una orquesta que cada uno tiene un director diferente. Y eso es un hándicap. Sí. Bueno, necesariamente también, aparte de eso, hay que conectar a las personas y conectar el talento, ¿no? Hay que intentar hacer una cierta visión de la propia organización, separándose en el ámbito local de los ciclos electorales, es decir, para que la transformación sea algo de la organización, no que algo que ha impulsado un político, ¿no? Es decir, algo que sea la propia organización con esa posibilidad de conectar. En todos los sitios se encuentra gente muy dispuesta y gente poco dispuesta, pues hay que intentar buscar a los dispuestos, promoverlos de alguna forma, implicarlos también en la transformación, porque yo creo que hay gente que disfruta o que disfrutamos con la innovación. Y hay gente que no, que le da todo repelús. Y luego pues estaríamos en el tema de por qué compartir. Es decir, es verdad, hay que innovar y la innovación además es más rica si se comparte. O sea, hacer una innovación para un departamento pequeño que puede ser muy útil porque resuelve un problemita claro y determinado y que lo hace más rápido, se hace mejor, pero lo trascendente es compartir la innovación. Entre otras cosas porque la innovación genera más innovadores. Es decir, la innovación te fuerza a seguir innovando. Es como una bola de nieve. O sea, tú empiezas con una bola de nieve pequeñita, pero ahí se va sumando porque cada vez te vas encontrando más cómodo en ese sistema. Nosotros en su momento lo de compartir era, claro, ¿no? Era la ley, lo hemos dicho antes, compartir supone eficiencia y eficacia. No hay que invertir las ruedas 7 veces. Se invierte una sola vez, eficacia y eficiencia es mucho más barato. Y luego también el tema de la infantilización de las administraciones. Es decir, cuando estamos dependiendo absolutamente de proveedores externos, nos encontramos con una falta con pérdida en el conocimiento, ¿no? Mazzucato ha hablado de la interemprendimiento, diremos, ha criticado un poco a las grandes consultoras y tal. Las consultoras al final necesitan casi de la información que damos los funcionarios para poder hacer un informe que sirva para algo, ¿no? Y a cambio se infantiliza un poco la administración. Nadie sabe al final casi de nada, ¿no? Porque el talento, como hemos puesto ahí, el talento administrativo solo se puede generar trabajando en la administración. Nuestra experiencia es mucho más limitada, pero la Administración de la Intervención General de la Junta de Comunidades sí ha cedido su herramienta a otras comunidades autónomas. Nosotros veíamos 17 comunidades autónomas, tirando cada una por su lado, gastando millonadas en un ERP muy estandarizado en contabilidad y, sin embargo, con unos datos año tras año en que la Virescon nos dice, señores, usted no tiene índices de su actividad, no se puede conocer nada. Entonces, bueno, cuando hicimos este proceso de transformación entendimos que trabajar con otros, si los problemas son los mismos, si te lees la Ley General Presupuestaria y las leyes de Hacienda, aunque muchos quieran mantener sus reinos y decir, no, es que aquí es diferente, realmente cuando quitas la personalización o el capricho del funcionario, el directivo, al final la traza es súper común. Fuimos a Cataluña, ellos lo habían quitado, el documento contable, habían transformado el proceso, desde luego con un rango normativo inferior, pero cogimos la idea, hicimos un sistema de control interno y ahí, claro, teníamos que aterrizarlo. Fuimos a
a ver a Sedipualba, cómo era eso de compartir, cómo lo articulaban. Pero claro, teníamos 3 opciones. Una era la cesión del código pura y dura, pero la desventaja que veíamos ahí es que las experiencias que había habido en otras administraciones públicas es que seguían caminos totalmente divergentes y separados. Cada una adjudicaría a otra empresa para que le mantuviera y eso cada uno acababa por un lado. El segundo era el ideal, Sedipualba. Eres un servicio, ellos hacen todo, mantienen. ¿Qué pasa? Que ahí teníamos que tirar muchísimo del Departamento de Tecnología, que bastante soportan ya todo el peso de la organización como para meterse a soportar a Baleares y Canarias. Vimos que era inasumible para nosotros. Y cogimos un modelo mixto. ¿Qué es lo que hemos hecho? El desarrollo es conjunto. Se hacen los desarrollos de la aplicación conjunta, que es propiedad de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, pero luego se instala en cada uno de los servidores, además así los datos, bueno, son de cada una de las intervenciones, y se puso en marcha en 3 meses en Baleares. Arrancó el 1 de enero del año anterior y la verdad es que la experiencia fue rápida, ágil y sencilla. Hicieron un pago testimonial de ¿cuánto era? 15.000 euros. Imaginaros lo que hubiera costado un sistema de control interno, y lo que sí hacemos es repartir costes de mantenimiento. El mantenimiento anual se paga por Baleares, por Canarias y Castilla-La Mancha. Sí, ese es el modelo también el que dice la ley y el que estamos utilizando nosotros. Es decir, que es verdad que es mucho más difícil, diríamos, ubicar en los ayuntamientos los aplicativos. Sería imposible, porque no se podía llegar. Tenemos ahora mismo 1.000 entidades prácticamente que están utilizando Sedipualba, si no fuese porque es un sistema de software como servicio, que además es el que, diríamos, el estándar de alguna forma en el mercado. Hemos conseguido que la gente utilice homogéneamente los procedimientos. Las tablas de procedimiento desde el punto de vista archivístico están muy depuradas y se encuentra, diríamos, cuando alguien va a hacer algo, encuentra enseguida lo que hay, ¿no? O sea, por lo menos la denominación del procedimiento, una estructura funcional que sirve luego en el archivo definitivo. Hemos incorporado ya un archivo único para cada entidad donde pueden incorporarse todos los expedientes y toda la información, de acuerdo con el ENI. Nos hemos forzado a tener el ENS también, la certificación en grado medio, es decir, que también eso nos obliga, el tener socios y colaboradores, nos obliga a ser mejores, a estar preocupados por hacer las cosas bien y estar en esa línea. Y luego, bueno, pues las claves del éxito, de alguna forma, también de cualquier modificación, por lo menos la nuestra, simplificar. Si no se simplifica, es absurdo, es imposible la transformación digital. Hay que simplificar todo lo que sea posible. O sea, el repetir que ahora los papeles son PDFs que se firman electrónicamente, si es necesario, sí, pero las actuaciones automatizadas tienen que estar siempre en el objetivo, automatizar lo más posible e integrar toda la información para que sea accesible sin necesidad de sacar papeles que cada uno sirve para una cosa. También en nuestro caso, luego ya la visión desde la ciudadanía, porque ellos están más en el ámbito interno. Es muy importante cuando diseñemos esa transformación que nos pongamos siempre en el lado del ciudadano. O sea, lo importante, lo comentábamos cuando empezábamos con esto, yo soy funcionario 8 horas al día, 5 días a la semana. El resto del tiempo soy ciudadano. Entonces, cuando yo voy a una administración a pedir algo, quiero que me faciliten y que me ayuden a hacerlo y que me simplifiquen cosas, que no me pidan cosas que son absolutamente innecesarias y repetitivas. La fotocopia del DNI. El tener que aportar una fotocopia del DNI para presentarte a una oposición. Es decir, hay una serie de tics que hay que quitarlos y simplificarlos si se quiere llegar a unas actuaciones, diríamos, a obtener el beneficio que supone la digitalización, ¿no? Que es tener toda la información estructurada. Dos cosas. Una clave del éxito es verdad que cuando tú piensas en hacer algo, una solución que valga para los demás, tienes una solución mucho mejor. En el momento en que una solución o un procedimiento se empieza a complicar y solo piensa en mí, en mi organización, en este que no vale un pimiento y entonces lo voy a hacer todo que pase por este, ahí es cuando todo se complica y es imposible. Y dos, no nos vamos a engañar. Por ejemplo, yo no sé en la local, pero en comunidades autónomas sí que os puedo decir que compartir es
hartamente complicado. El convenio ha sido súper difícil de gestionar, tienes que alinear muchas voluntades, el proceso que pone la Constitución tiene que pasar por el Senado, ya sabéis. Yo no sé, desde perspectiva jurídica debe haber sido informado 15 veces, porque cada uno su servicio jurídico, el gabinete jurídico, el consejo consultivo, el informe de consejo, esto por 3. O sea, cada uno poniendo una pera, o sea, es difícil. Aunque fijaros qué pena, porque el Real Decreto 36/2020, cuando hace lo de los Next Generation, tenía ideas muy buenas. Qué pena que no se lleven a la práctica. ¿Cómo se llamaba? Decía un foro técnico para buenas prácticas. Pues os tengo que decir que se ha quitado el documento contable, 300.000 documentos menos en Castilla-La Mancha. Te han copiado gente, pero no se ha pretendido difundir ni homogeneizar. Cataluña lo hizo en su día, nosotros nos enteramos, oye David, podemos ir a verte al interventor, vamos, lo vemos, se comparte, pero no hay un fomento corporativo, organizativo, que detecte una buena práctica y la lleve a todos los demás. Es más, os puedo decir, Castilla-La Mancha hizo una subvención automatizada al bono digital que fue como un tiro. Se resolvían todas las resoluciones en menos de 5 minutos. ¿Sabéis lo que pasó en la segunda conferencia sectorial? Que se modificaron las bases reguladoras que eran a nivel nacional y no se pudo hacer otra vez. En vez de llevar el caso de éxito a los demás, por tanto, ese foro técnico de buenas prácticas que alguien detectó en su día le pareció una idea genial para llevar al Real Decreto que reguló los Next Generation, ¿por qué no dan cuenta de por qué no se fomentan estas buenas prácticas? ¿Por qué no hay un fomento del Ministerio para darle un espaldarazo total a Sedipo-Alba o a la eliminación del documento contable de todas las administraciones públicas? Y entonces, en eso, no solo es que encuentres impulsores, sino que, además, tienes que echarle mucho impulso y muchas ganas. Pues eso es también. Hay unas dificultades, lógicamente, como comentaba Matilde, derivadas también de la propia organización. Es verdad que en las administraciones locales, medianas o pequeñas, también algunas grandes, las que trabajan con nosotros, quitando pues el Consell de Mallorca o el Ayuntamiento de Palma, que son instituciones muy grandes, las demás son entidades locales, bueno, pues entre 300 y 50.000 habitantes, ¿no? Realmente en la administración local es más fácil ser esa permeabilidad, ¿no? Porque en general, diríamos, los técnicos suelen estar a favor de la modernización, sí, básicamente. Les gusta que además sea una solución pública porque se evitan tener que estar a veces con las peleas con las empresas, los pliegos, los no sé qué, las presiones. Y luego, por otra parte, también si somos capaces de transmitirle a los habilitados, que son básicamente los que van a ayudar a tomar las decisiones, de transmitirle una confianza, una seguridad, que en ese caso nosotros nos la hemos ganado un poquito a pulso y yo tengo aquí el teléfono de 27 secretarios y tal que me llaman cuando tienen alguna historieta o interventores, pues eso nos permite también, diríamos, llegar más rápido y llegar a más. Diríamos, los nuestros tienen un cierto mérito por el volumen, pero el mérito de la intervención de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha lo tiene por la dificultad, ¿no? que es mucho más... Es que yo creo que el constituyente estaba pensando que si se alían comunidades autónomas es para algo secesionista. Sí. No estaba pensando en una colaboración de ahorrar costes. Entonces, es verdad que si todo esto se quiere impulsar y se cree en ello, hágase. Y, en defecto, pues ese comité extiéndalo a más cosas, ¿no? Entonces, es verdad que a nosotros cuesta mucho y tengo que decir que todavía hemos cobrado los 15.000 euros, pero todavía no hemos logrado repartir el importe adjudicado del contrato de mantenimiento y prometo, si no, os diré la verdad, no lo hemos cobrado, ¿no? Pero es verdad que es muy, muy complicado. Hay que tener ganas y yo creo que en eso hay que estar preparado porque no es fácil, no es fácil. Tenía que decirlo también, no voy a engañar. Oye, todo está fenomenal, todo funciona. También a nosotros nos está costando, por ejemplo, nosotros fuimos los que hicimos el proceso, hicimos consultoría, labor de consultoría, fuimos a Palma, dimos cursos a gestores y a interventores, se puso en marcha, pues ya en una semana estaba ya rodando, pero el liderazgo compartido, el que Baleares y Canarias tiren con iniciativas, está a lo mejor es porque nos falta tiempo, nos falta experiencia, pero nos está costando un poco el que ellos también asuman ese protagonismo, que es el que esperamos, porque otros ojos ven y otros impulsos, pues seguro que enriquecen muchísimo más la herramienta.
Eso es cierto, sí. Y, bueno, y también nosotros, de entrada, respecto al tema de la fiscalización y de la gestión del documento contable o de las operaciones contables, estamos muy enfocados en lo que habéis hecho y de hecho, lo tenemos, diríamos, ya racionalizado. Lo vamos a aprobar nosotros en nuestro ámbito primero, ¿no?, del reconocimiento de las obligaciones como un acto automatizado, en tanto en cuanto una factura está integrada dentro del sistema y la factura está visada por quien tiene que visar. Si el último que visa es el responsable de reconocer las obligaciones, el alcalde o el concejal delegado, el documento o la resolución ya está tomada. Lo que hay que hacer es simplemente guardar, es tener los datos correspondientes, el seguimiento de quién hace qué, cuándo y con qué permiso, ¿no? Entonces, diríamos, nosotros creemos que este año lo vamos a poner y lo vamos a difundir a los que quieran, con aplicaciones contables privadas también, porque nosotros, una de las cuestiones que tenemos es que nuestra solución de administración electrónica permite ser atacada por distintas soluciones de contabilidad, de padrón, bueno, de cualquiera, ¿no? Se puede cobrar, se puede enganchar con elementos de cobro de otras aplicaciones. Es decir, que nosotros no tenemos voluntad de cerrarnos, sino al revés, de abrirnos, ¿no?, y de compartir. De hecho, están aquí los compañeros de Navarra que tienen también muchas soluciones propias. Animsa diríamos, nosotros lo miramos siempre con mucho respeto y admiración. Y al final, pues, hemos conseguido esa sinergia, ¿no?, de que nosotros, nuestro sistema, nuestra solución de administración electrónica, pues ya estaba y estaba testada. Y ellos tienen muchas soluciones que han sido capaces de ponerlas, de integrarlas y de mejorarlas, ¿no? Y además también cooperando luego también con otras administraciones de Asturias, con gente de Huesca, con el resto. Y yo creo que prácticamente pues estamos... Hemos cumplido, terminado, ¿no? Hemos cumplido la hora. ¿Alguna pregunta? Sí. Estamos abiertos. Bueno, no ha habido cerveza, pero bueno.